Hola iglesia, gracias por estar con nosotros una semana más. Los extrañamos montones y esperamos que nos podamos ver pronto. Tenemos una buena alabanza y un buen mensaje por parte de Ray, así que preparémonos con nuestras notas, bajemos el boletín en el sitio web, agarremos nuestras familias, lapiceros y preparémonos para un buen tiempo juntos. Herido y triste fui a Jesús, le traje mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor en la cruz, en la cruz. Yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre con Él yo estaré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó en la cruz, en la cruz. Yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre con Él yo estaré. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas pagó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. En la cruz, en la cruz. Yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. En la cruz, en la cruz. Yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Las manchas de mi alma Él lavó. Y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre con Él yo estaré.
¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Estas son preguntas válidas que se hicieron 3000 años atrás. Están impregnadas en el libro de los Salmos, capítulo 13. Y el salmista se hace preguntas que nosotros todavía nos hacemos hoy. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué a mí? Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos acercamos a esta pantalla hoy, detrás de la pantalla donde usted está viendo este video? ¿Cuántos de nosotros nos acercamos con preguntas similares? ¿Hasta cuándo va a parar esto? ¿Hasta cuándo voy a sufrir? ¿Cuándo es que va a parar mi dolor? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta desilusión? ¿Por qué todas estas circunstancias que rodean mi vida? Y el mundo completo se está preguntando lo mismo hoy. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de este llamado que Dios nos ha hecho. La semana pasada Dios nos llamó a abandonar algo. Hoy, además de abandonar algo, Dios nos está llamando a afrontar dificultades. Y muchos de nosotros no somos ajenos a esto, porque durante esta situación pandémica que está ocurriendo, algunos de nosotros la hemos tenido que ver bastante difícil. Es su caso. Quizás este es el sermón que necesita escuchar hoy porque Dios lo tenía preparado para usted. No porque lo estoy predicando yo, no porque lo estoy hablando yo, sino porque Dios de antemano había preparado algo para usted en su situación, en su dolor, en su dificultad. Dios había preparado algo para que usted estuviera listo para escucharlo hoy. Y si es así, yo le invito a unírsenos. Gracias a todos los que se nos han unido por todas estas semanas. Gracias a todos los que han tenido la paciencia de dejarnos entrar a su hogar cada domingo para traer la palabra del Señor. Y esperamos que esta palabra sea refrescante y sea renovadora también en sus vidas. Que traiga nueva esperanza, que traiga consuelo durante este tiempo, especialmente para aquellos de ustedes que tienen una situación difícil. Especialmente para algunos de ustedes que están enfrentando dificultades económicas o dificultades emocionales, dificultades de salud, dificultades familiares, de relaciones. Yo no sé cuál es la categoría. Hoy el Señor quiere hablarte. Y damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de ser el instrumento a través del cual Dios quiere hablarte. Hoy estamos en el libro de Hechos, el capítulo 7. Vamos por la segunda parte de esta historia del llamado de Dios a nuestras vidas. ¿Y qué significa este llamado de Dios a nuestras vidas? Hoy vamos a hablar de qué significa afrontar dificultades. Somos llamados a afrontar dificultades. Ahora, vamos a tener mucho cuidado en cómo usamos esta frase, porque no estamos queriendo decir que las dificultades tienen que ser parte de la vida, aunque son. Es una paradoja. No queremos las dificultades, pero esas dificultades siempre están presentes. Hoy vamos a hablar de eso. Hechos, capítulo 7, de los versículos 9 al 16. Bienvenidos todos los que nos están acompañando. Es un honor estar en la sala de su casa, en su pantalla, en la pantalla de su teléfono, en la pantalla de su tablet, de su iPad, de su computadora. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. Vamos a leer Hechos 7 del 9 al 16. Espero que lo tenga listo en su Biblia. Y dice así: por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto. Y quiero detenerme aquí porque la semana pasada estuvimos hablando de Abraham. Cómo Abraham sale de su tierra, sale de Ur de los Caldeos, abandona su tierra, abandona su parentela o su familia, todas sus posesiones y se va a la tierra que Dios le promete. Dios hace promesas, hace un llamado y lo envía.
Hoy el llamado toma un curso diferente y nos va a contar la historia de José. Es por eso que empieza de esta manera, por envidia. Número 1, envidia. Los patriarcas vendieron, sus hermanos lo vendieron. Número 2, a José como esclavo. Número 3, quien fue llevado a Egipto. Número 4, 4 dificultades que tuvo que enfrentar de buenas a primeras. En el primer versículo que leemos, versículo 9 del capítulo 7, envidia, lo vendieron, fue esclavo y fue llevado. Y sigue diciendo el versículo 9, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Y quiero parar acá. Me encanta la parte que dice, pero Dios estaba con él. Yo creo que esa es la parte que nos da esperanza. El que Dios está acompañándonos a través de las circunstancias de la vida. El que Dios está con nosotros quedándose en casa todos estos días que hemos estado de cuarentena, que ya no es cuarentena, es cincuentena, es sexticena, es un tiempo tan extendido que ya hemos perdido cuenta de los días. Pero Dios estaba con él. Y lo que sigue podría darnos un problema. Y déjenme parar solamente un par de minutos en estas dos frases para poder desempolvar un poco lo que puede significar para algunos y lo que en realidad la Biblia no quiere que signifique para todos. Dice, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Esta frase, sacada de contexto, nos podría dar un problema de interpretación. Porque fuera de contexto, lo que quiere decir es, si Dios está conmigo, nunca voy a tener dificultades. Me va a librar de todo lo que me pase que es negativo en mi vida. Y déjeme decirle, en nuestra experiencia cristiana, en la cultura cristiana moderna, muchas personas tienen ese concepto de Dios. Si Él ha prometido estar conmigo para siempre, quiere decir que mi vida va a ser un campo sembrado de rosas. Voy a vivir en la nube número 9 todo el tiempo. No voy a tener problemas. Voy a ser feliz. Y esa es una expresión que todos estamos acostumbrados a escuchar porque nos ha sido dada por la cultura. Ser felices es una meta en la vida. Y sin embargo, vemos el ejemplo bíblico. Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Esa segunda parte, lo libró de todas sus desgracias, quiere decir que siempre va a haber cosas en nuestra vida que no van a ser de acuerdo a nuestro concepto de felicidad. Pongámoslo en términos más sencillos. Siempre vamos a tener dificultades en la vida. Dios nos libra muchas veces. La manera como Él nos libra es lo que no tenemos muy en claro. Y voy a extenderme un poco más adelante. Vamos a seguir leyendo. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Esto es lo que Dios puede hacer a pesar de las dificultades. Esto es lo que Dios puede hacer a pesar de las cosas malas, de las tormentas de la vida, de las circunstancias que son en contra de mí. Dios puede hacer algo más. Le dio sabiduría, se ganó el favor del faraón y fue el gobernador de todo Egipto. Y usted dice, si eso es lo que me tiene que pasar para ir a través de una desgracia, que venga, no hay problema. El problema es este. Estamos más enfocados en el fin que en el proceso. Estamos más enfocados en el producto que en el proceso. Vamos a tener bastante cuidado con esto y lo vamos a ver a través del texto. Sigamos leyendo, versículo 11. Hubo entonces un hambre, otra circunstancia difícil, que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento. Subraye eso, porque en este momento en todo el mundo hay circunstancias
que están causando hambre, que están azotando a todo el mundo y que están causando mucho sufrimiento en todo el mundo. Nosotros no somos ajenos a esto. ¿Se ve diferente? Sí, se ve diferente, de muchas maneras. Y nuestros antepasados, dice Esteban, porque es Esteban el que está predicando esto, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. Y ese es nuestro texto para hoy. Si no tenemos el contexto adecuado, solo leemos esta descripción y no podemos imaginarnos lo que significa toda la historia. Déjeme dársela en un minuto. En Génesis capítulo 37 empezamos a experimentar o a leer la historia de José. José es el hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob, que eventualmente llega a convertirse en Israel por el cambio de nombre que Dios le da. Uno de los 12 hijos de Jacob, el hijo predilecto de su padre. Empieza a tener sueños de grandeza, sueños reales. ¿Comete un error? No sé. ¿O comete una imprudencia? Tampoco sé, pero se lo cuenta a sus hermanos. Uy, vieran el sueño que tuve. ¿Qué sueño tuviste? Me soñé que yo estaba sobre ustedes y que ustedes eran mis siervos. Vamos a matar a ese desgraciado que está soñando cosas tan tontas. Sus hermanos lo odian y se empeñan en hacer algo para deshacerse de él. Entonces viene la injusticia. Lo traen al lugar donde están apacentando ovejas, le quitan la túnica que su padre le había regalado, una túnica especial, lo echan en un foso, en un hueco, en una cisterna, en una cueva. Al quitarle la túnica la llenan de sangre. Después de haber matado a un cabrito, se la llevan a su padre y le dijeron que José había sido devorado por un animal salvaje. ¿Qué hacen con José? Lo quieren matar, todos están dispuestos a matarlo, pero llega un hermano y les dice, no, mejor no lo matemos, mejor vendámoslo, que nos deje algo el tipo. Se lo venden a una caravana de comerciantes y estos comerciantes lo llevan a Egipto, donde lo venden como esclavo. Una vez en Egipto, él se convierte en un esclavo en la casa de un hombre que se llama Potifar, que tiene una esposa que todavía tiene un poco de juventud en su cuerpo y en sus deseos, y quiere tratar de seducir a José. José no se deja y es acusado de acoso sexual. El primer posiblemente caso de acoso sexual en la Biblia, y es echado a la cárcel siendo inocente. Serie de circunstancias que son completamente desafortunadas. Y termina el texto de Génesis 39 diciendo, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Una vez más repite lo que repitió al principio. Dios estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Aún en la cárcel, aún en la desgracia, aún en su situación. ¿Cuál es su cárcel? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su desventura hoy? Posiblemente su cárcel puede ser su casa en estos días. Tal vez su cárcel puede ser el temor, algún vicio, algún tipo de adicción. Tal vez su cárcel es su carácter. ¿O qué tal si su cárcel es el desánimo o el resentimiento que tiene hacia alguien? ¿Cuál es la cárcel que te tiene aprisionado hoy? El Señor quiere estar contigo ahí. A pesar de que estés en la cárcel, Él quiere estar contigo.
aunque estés en la cárcel, aunque andes en el valle de sombra de muerte, aunque estés en cuarentena, aunque te hayas contagiado del virus, el Señor está contigo. Esa es una promesa que Dios ha hecho. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo y no ha dejado de mostrarte su amor. Y yo creo que deberíamos tener una mentalidad de conciencia de que así es, el Señor no abandona a los que ama. José tuvo dificultades terribles y podemos decir, es que las dificultades de José ni siquiera se comparan a las mías porque, rey, usted no sabe mi historia. Las dificultades de José fueron diversas, fue juzgado, fue castigado, fue separado de su familia. La semana pasada hablaba de ejemplos, de que Dios usa ejemplos más que leyes. Y el ejemplo que Dios usa para poder normalizar la situación de José y poder decirnos, yo estoy contigo, yo estoy pasando esto contigo, el mejor ejemplo que él usa es Jesús. Porque cuando José fue juzgado, Jesús también fue juzgado. José fue castigado y Jesús fue llevado a la cruz en tortura. José fue separado de su familia, de su tierra, de todo lo que conocía. Jesús en la cruz, en su muerte, fue separado del Padre. Y nosotros podemos saber que Dios está con nosotros a través de esto, porque Él se identifica con nuestras vidas. Después de todo esto, después de este texto que nos predica Esteban en la floreciente, recién nacida iglesia de Hechos, ¿qué podemos hacer con las dificultades? ¿Qué podemos hacer con esta parte del llamado que no nos gusta tanto? La parte de abandonar está bien porque soy yo el que tomo la decisión de abandonar algo. Pero la parte de tener dificultades en mi vida porque vienen solitas y yo ni siquiera las llamé, no estoy seguro si quiero eso. Y sin embargo es una parte que Dios usa para el beneficio de nuestra vida. Me encanta porque la cárcel de Pablo en el Nuevo Testamento se convirtió en algo mucho más grande que solo la cárcel. Él convierte la prisión en su púlpito. Y se da cuenta que Dios puede hacer algo mucho más grande de lo que él cree que está sufriendo. Vamos a llegar ahí también. Pero ¿cómo afrontar las circunstancias difíciles en nuestra vida? ¿Cómo afrontar las dificultades? Yo tengo 3 cosas para compartir y espero que Dios hable a su vida a través de estas 3 cosas. Algunos de nosotros hoy venimos detrás de la pantalla con nuestro dolor. Venimos con nuestra situación difícil. En lo particular, cada quien tiene su propia situación. A raíz de este coronavirus, de esta cuarentena, de estar todos aislados en casa, con falta de trabajo, con falta de actividad social, muchos de nosotros venimos con dolor. Déjeme animarlo a una cosa. Traiga eso delante del Señor hoy y ofrézcaselo como el sacrificio que Él necesita de parte suya para usted, para Él. Perdón. ¿Qué es lo que usted trae hoy como ofrenda? ¿Qué es lo que va a poner sobre el altar para Él? Traiga su dolor. Él está pidiéndote que vengas tal como eres, con todo lo que tienes, con tus circunstancias difíciles, con todo tu dolor, con tu enfermedad, con tu falta de trabajo, con tus problemas económicos, con tus problemas familiares, con tu matrimonio casi despedazado. Él te está diciendo, tráelo, yo voy a estar contigo. ¿Cómo afrontar dificultades? La primera cosa que quiero compartir con ustedes es, las dificultades nos acercan a Dios o nos alejan de Dios. Son los dos extremos. Déjeme
ilustrar esto con Juan 16:33 y los versículos anteriores. Dice, miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados, y este es Jesús hablándole a sus discípulos antes de morir, dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Van a ponerme en una situación difícil. Voy a tener dificultades por ustedes, les está diciendo, y les dice, sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y les da el ejemplo. Y luego les da la esperanza. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. La diferencia de que las circunstancias difíciles nos acerquen o nos separen de Dios está en la confianza que podemos tener en su palabra. Es la manera como entendemos a Dios. Y entendemos a Dios de dos maneras. Si Dios nos da todo, si Dios es el dador de todas las cosas, si entendemos que todo lo que hay en el mundo viene de Dios, entonces también entendemos que todo es quitado por Dios. Él lo quita todo. Si Él da todas las bendiciones que tengo, si Él da todas las maldiciones que tengo, quiere decir que Él me da el gozo que tengo o me da la desgracia que tengo. Esa es una manera de entender a Dios. Si Dios está presente en todo lo bueno, quiere decir que está ausente en todo lo malo. Y entonces nos causa una separación, una dicotomía es la palabra, porque le atribuimos a Dios nuestras dificultades. Porque todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Y entonces le endosamos a Dios, le atribuimos a Dios todo lo que pasa. Me gané la lotería, gracias a Dios. ¿Muere algún familiar de mi casa a causa del COVID-19? Es porque Dios lo quiso así. Y no sé si eso tiene certeza de ser. Porque yo creo que lo que Dios quiere es que nos percatemos de que Él está presente en nuestras situaciones difíciles, no necesariamente que Él las crea. Ese concepto de Dios es el que va a hacer que nos acerquemos a Él a través de nuestras dificultades o que nos alejemos de Él a través de nuestras dificultades. Porque cambia la manera de ver a Él, de ver a Dios. Si Dios es responsable por el cáncer, entonces Él va a ser responsable por la muerte de mi familia o de mi familiar. Si Él me acompaña a través del cáncer, quiere decir que Él me da la fuerza para atravesar esa situación a pesar de que vino y no necesariamente viene de Él. Porque si Dios me da todo y me quita todo, entonces Él es el responsable de la enfermedad. Él es el responsable del COVID-19. Y tenga mucho cuidado porque mucha de la teología popular está emitiendo juicio y diciendo que Dios, el Dios severo, el Dios malo, el Dios castigador, es el que trajo todo este juicio para la humanidad porque ya está cansado de todos nosotros. Yo creo que la Biblia no habla de eso. La Biblia habla más bien de que Él nos acompaña a través de las situaciones. Y de eso va a depender que me acerque o me aleje de Dios. Porque siempre que pasa algo malo en nuestra vida, siempre que tenemos dificultades, buscamos culpables. ¿No es cierto? Es la primera cosa que se nos viene a la mente es ¿a quién puedo echarle la culpa de la desgracia que me está pasando? ¿Quién es el responsable? Si Dios da todo y quita todo, Él es el responsable de todo lo que pasa en mi vida. Ese es el punto que nos va a llevar a acercarnos a Él o alejarnos de Él. En 1542 nace un hombre en España, San Juan de la Cruz. Más adelante va a convertirse en el místico, en el cristiano pensador más popular de España en esa época. Y escribe un texto que se llama La noche oscura del alma. Y ahí habla
del estado especial que tiene el alma cuando está en crisis, cuando está alejada de Dios, cuando está separada de Dios. ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es la crisis que traes hoy para escuchar este sermón? Para muchos Dios está ausente en sus crisis. ¿Qué pasa contigo? ¿Está Dios ausente o está presente en tu crisis? Si Él está presente en tu crisis, está caminando contigo, está ayudándote, tomando la mano. Si Él está ausente completamente, tú le estás echando la culpa, estás buscando culpables. Y muchas veces no sentimos su presencia y está bien. Él no prometió estar con nosotros para que lo sintamos. Él prometió estar con nosotros porque Él puede darnos el ánimo que necesitamos a pesar de no sentirlo. Nos dijo que no nos dejaría a pesar de que nos sintamos abandonados. Él está contigo. Una promesa no tiene que ver con lo que yo pienso de la promesa, tiene más bien que ver con la palabra que guarda la persona que dio la promesa. Cualquiera que sea la crisis en tu alma, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás acercando a Dios o te estás alejando más de Él? Esta situación del coronavirus, ¿te está acercando más a Dios? ¿Te está alejando más de Él? Hay una paradoja en todo esto. La paradoja es la contradicción que tienen dos conceptos. Y la paradoja es esta: entre más lejos siento a Dios, más cerca estoy de Él. Entre más quiero acercarme a Dios, más lejos me siento de Él. Entre más sé de Dios, más ignorante me siento de quién es Él. Y sin embargo, la insistencia obstinada del amor de Dios sigue caminando con nosotros. ¿Te va a alejar la circunstancia o te va a acercar a Dios? Pueden pasar dos cosas. Ahí es donde viene la segunda cosa que quiero compartir, y es que es una ecuación, porque las dificultades más el tiempo que duran nos puede causar una gran fe. Y estas dificultades más gran fe, más una fe grande, va a causar grande obediencia. Esta es la época de Amazon Prime y FaceTime y textos inmediatos, plazos muy cortos. Tenemos plazos muy cortos para pensar en nuestra vida, en la modernidad de estos días. Generalmente pensamos que los plazos tienen que ser de 2 minutos, 2 días, 2 semanas, 2 meses, qué sé yo. Ponemos plazos muy cortos y es por eso que me encanta, porque mucha gente que me habla buscando consejería me dice: es que pastor, yo ya he visto cambios en mi vida por mucho tiempo. Y yo pregunto: ¿cuánto ese es mucho tiempo? 2 semanas. Esta persona está cambiando, mi situación está cambiando. ¿Cuánto hace que está cambiando? Hace un par de días. Y tenemos plazos tan cortos porque tenemos una mentalidad de microondas, microondática mentalidad, de que todo tiene que ser ya, inmediato. Cuando yo escribo textos con mi familia en Costa Rica, a pesar de que están en Costa Rica y yo estoy aquí en los Estados Unidos, yo quiero saber ya la respuesta, quiero escucharla ya. ¿Por qué no me escriben ahora mismo? Entonces me doy un papel de que mis derechos son saber inmediatamente, mis derechos son tener respuestas inmediatas. Para esto de las dificultades, que pase algún tiempo y poder tener la fe suficiente que pueda convertirse en una gran obediencia, tiene que ocurrir algo. Y hay una clave que se llama paciencia. La paciencia no es la habilidad de esperar. La paciencia es la habilidad de tener una buena actitud mientras esperamos. Es diferente. Todos podemos esperar. Todos sabemos esperar. Pero quien espera con paciencia, lo espera aguardando con una actitud correcta. Estamos más enfocados en los tiempos que en los procesos, y yo creo que eso es lo que causa muchas veces nuestro estado de impaciencia, porque si la fe es confiar en Dios lo suficiente como para hacer lo que Él nos dice que hagamos, entonces deberíamos confiar que Él lo hará en su tiempo y no en el mío.
Esta es la época donde el tiempo es oro. Los segundos son oro, pero yo soy el que me encargo del tiempo, no Dios. Entonces oramos para que Dios nos saque del problema, en lugar de orar para que Él nos muestre cómo estamos creciendo a través de Él. No, oramos para que el problema se acabe ya, en lugar de tener la paciencia suficiente para crecer a través de las muchas circunstancias que va a crear esta dificultad. Vemos las dificultades como si tuvieran más que ver con tiempo. Y entonces preguntamos, ¿cuánto va a durar esto? Entonces nos preguntamos lo que preguntó el Salmo al principio, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar todo esto? Es más, con toda esta situación del COVID, cuando todo esto termine, tenemos esa mentalidad, cuando todo esto termine y empezamos a hacer planes. Pero el enfoque no es necesariamente tiempo. Yo creo que el enfoque es proceso en la paciencia. Y ese es el asunto. Si la fe tiene que ver con la confianza que tenemos en Dios, a pesar de que no tenga sentido. Y si nosotros todavía no estamos confiando en Dios completamente en todas las áreas de nuestra vida, entonces eso se va a convertir en duda. Si no le estamos dando todas las áreas de la vida a Dios para confiar completamente en Él, pacientemente, se va a convertir en duda, pero en una duda que nos va a hacer alejarnos de Él. Una fe constante, una fe fuerte, no pone la confianza en circunstancias, pone la confianza en el Dios que está sobre las circunstancias, no en el Dios que necesariamente crea esas circunstancias. ¿Por qué? ¿Por qué queremos tener confianza en Dios? ¿Por qué es que confiamos, y no ciegamente, por qué es que confiamos completamente en Dios? Porque sabemos que Él vino para participar con nosotros de nuestra vida. Ese es el papel de Jesús, participación. Identificación con nuestras debilidades, identificación con nuestras circunstancias, con nuestras dificultades. Su dificultad, mi dificultad no son ajenas a Dios. Él en Jesús participa con nosotros, porque Él se hace hombre, se hace obediente hasta la cruz, obediente para dejar el lugar donde tenía su gloria junto al Padre y se hace uno de nosotros. Cuando entendemos que nuestra dificultad no es para siempre, que no es un asunto de tiempo, es un asunto de proceso, entonces no nos importa tanto cuánto dure, nos importa más qué está haciendo Dios en nuestra vida para forjar nuestro carácter y nuestra fe durante ella. Romanos 5, del 3 al 5. También nos gloriamos en las tribulaciones, dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué tipo de paciencia tiene usted? ¿Es una paciencia que tiene esperanza? Porque esa esperanza no avergüenza. Usted no va a sentirse presionado en tiempo, en espacios. Si usted tiene la esperanza de saber que al final de la historia usted va a estar bien, todo va a estar bien. Y la tercera cosa que quiero compartir para aterrizar es que podemos pedir a Dios que nos saque de Egipto o que nos use en Egipto. Esto fue lo que pasó con José. En la historia que Esteban nos está contando, nos está diciendo que José, a pesar de todas estas circunstancias negativas, a raíz de toda la desgracia que ocurrió en su vida, fue a caer en Egipto. En Egipto fue a caer en la cárcel. En Egipto fue a caer para que lo acusaran de degenerado sexual. En Egipto le pasaron cosas increíblemente malas, pero Dios lo estaba preparando para usarlo en
en estos días. Sácame de aquí. Señor, quítame de este lugar. Y usted posiblemente oró eso, estaba orando eso antes de toda esta situación del coronavirus. Usted estaba diciendo, Señor, sácame de esta situación, quítame de este lugar, llévame a otro lugar de trabajo. Y entonces el Señor hace algo. Y ahora, cuando escuchamos que ya no va a haber trabajo porque cerraron todo, entonces empezamos a clamar, vuélveme al lugar, devuélveme al lugar. Vuelve a darme lo que tenía antes. Y entre más paciencia pedimos, más desesperados nos ponemos. Creemos que la salida del problema está en la desaparición del problema. Porque es más fácil no tener la tentación. Quítame la tentación, Señor. Hablaba la semana pasada de nuestro reto de abandono que hicimos al principio de año. Muchos pensaron que estaban abandonando algo malo. Eso es fácil de abandonar. Señor, sácame de ahí, quítame de ahí. Siempre estamos pensando en que desaparezca nuestro problema, en que desaparezca nuestro Egipto. Es preferible no sufrir, sáname. Es conveniente no ser perseguido, protégeme. Dios no siempre nos da lo fácil, lo preferible, lo conveniente. A pesar de estas cosas, Dios quiere hacernos madurar. Porque Dios no desperdicia la dificultad. Dios no desperdicia lo que pasa en tu vida, a pesar de que sea malo. Él no lo crea, pero no lo desperdicia. Él usa todas las cosas para el bien de los que le aman. Porque Él usa el sufrimiento para el propósito en su reino. Ilustro con Mateo 5. Dichosos los pobres de espíritu. Dichosos los que lloran. Dichosos o bienaventurados los humildes. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Notó algo en estas personas o en este tipo de personas que están definidas aquí? Todas ellas parecen estar en una circunstancia negativa. ¿Y qué tal si Dios quiere usarnos a través del problema? ¿Y qué tal si Dios quiere prepararnos a raíz de la separación de nuestra casa, la separación de nuestro trabajo, la separación de nuestras finanzas, la separación de relaciones? ¿Qué tal si Dios quiere prepararnos para ser usados en su reino? ¿Qué podría hacer Dios contigo a través de esto? ¿Qué podría hacer Dios contigo a través de tu situación difícil, a través de tu dificultad? ¿Qué sería capaz Dios de hacer si tu corazón está completamente confiado en Él, dándole todas las áreas de confianza que Él requiere de ti? ¿Qué podría hacer Él en su reino contigo? En el caso de Esteban, lo hizo un testigo. Y predicó este sermón increíble del cual hoy estamos hablando. Jesús dice esto en Juan 17: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Estamos en este mundo. ¿Cuál va a ser tu papel en este mundo? Vamos a cambiarlo. Vamos a darle a este mundo un sabor especial. No por nada la Biblia dice que somos sal, la sal de la tierra. Entonces, a raíz de nuestra dificultad, Dios nos santifica. Santificar quiere decir separar. Dios nos separa. Abraham fue separado de su casa para tener un papel especial. Separado de su tierra para tener un papel especial en el reino, para ser bendición, para ser usado. José fue separado de su familia para ser bendición. Es interesante que al final de la historia de José, él le dice a sus hermanos: no por nada Dios hizo esto. Dios usó esta desgracia para hacer bendición para nuestro pueblo. Porque fue cuando Israel vino a vivir a Egipto y pudo tener lo que necesitaba durante la hambruna. ¿Qué puede hacer Dios contigo? Dios quiere separarte para prepararte para algo más grande. Esa separación no es bonita. Esa separación duele. Y lo vamos a ver a través del resto de los sermones en esa historia del llamado. Hay una separación
¿De qué te sientes separado? Tal vez hoy tú te sientes separado de tu gozo. Tal vez te sientes separado de tu familia. Tal vez te sientes separado de tu estabilidad. Te sientes separado de Dios. ¿De qué te sientes separado? Yo quiero orar por ti hoy, porque esta separación no es fácil, pero esta separación te va a preparar para algo más grande que tú todavía quizás no puedes ver. El Señor ya lo tiene cocinando, porque es el proceso por el cual, a través del cual te está llevando. ¿Qué tal si oramos juntos? Quiero orar por ti en un puro acto de fe. Ajá. Cierra tus ojos, cierra tu puño en tu mano derecha y le dices al Señor: Señor, hay algo que he querido sostener en mi vida y que he puesto mi confianza en estas cosas, pero hoy al abrir mi puño lo quiero dejar ir, me quiero separar. Y muchas veces esto va a ser el símbolo de que tú me estás separando de algunas cosas y me estás enseñando en esta separación a ser un elemento más efectivo en tu reino. Señor, que a través de la separación que muchas personas están viviendo hoy, separación emocional, separación económica, separación física, separación de salud, Señor, que a través de esa separación puedan ver que tú los estás preparando para ser efectivos en el reino de los cielos. Yo lloro por cada una de las personas que están mirando. Y en su separación, quiero pedirte que les otorgues paciencia. Paciencia con esperanza. No solo paciencia desesperada. Paciencia que sabe ver el proceso. Que entiende que el final de la historia ya está escrito. Es mi oración, mi deseo para cada uno de los que está mirando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A José, tal vez como a usted, le tuvieron envidia. A Josué lo acusaron falsamente, tal vez a usted también. A José lo rechazaron, lo condenaron a muerte. A José le quitaron su ropa, lo vendieron por piezas de plata, lo echaron en un hoyo, en un hueco. Hay algo de esperanza y algo de consuelo de saber que el Jesús que nos acompaña, que promete estar con nosotros en todo esto, el Jesús que quiere aumentar nuestra fe, porque Él es el dador de esa fe, ese mismo Jesús fue amado por su Padre, igual que José. Cada cosa que hacía prosperaba, igual que José, preparado. Fue un gran consejero, igual que José. Proveyó para los hambrientos, usado en el reino, siendo los pies del reino de los cielos y las manos. Fue el corazón de la reconciliación, igual que José con sus hermanos. Voy a terminar ya, lo prometo. Salmos 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Así es como termina este salmo. Pero yo confío en tu gran amor. Eso es fe. Mi corazón se alegra en tu salvación. Eso es actitud. Canto salmos al Señor. Eso es acción. El Señor ha sido bueno conmigo. Eso es convicción. Mi oración es que a pesar de sus dificultades en este proceso, usted pueda seguir confiando en Dios lo suficiente como para hacer lo que Él lo está llamando a hacer. Bendiciones. I went long. Bueno, iglesia, gracias por haber estado con nosotros y compartir un domingo más. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram o suscribirse a los videos de YouTube y Vimeo. No olviden llenar la tarjeta de comunicación también y nos vemos la próxima semana. Que la pasen súper bien. Chao.